Mi nieta de 9 años estaba sola fregando el suelo como castigo. Mientras tanto, mi hijo y su esposa habían llevado a su verdadera hija a un parque de diversiones. No grité. No lloré. Solo hice lo que el corazón de una abuela no podía dejar pasar. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho tú si vieras a tu nieta siendo tratada como si fuera una sirvienta? ¿Crees que los abuelos deben quedarse callados por respeto? ¿O actuar aunque eso signifique enfrentarse a sus propios hijos? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para no perderte lo que pasó después. Porque a veces el amor más grande es el que elige no callar más. Volví de mi viaje 2 días antes de lo planeado. Había ido a visitar a mi hermana mayor en Zapopan, que acababa de salir del hospital tras una operación delicada, y aunque mi intención era quedarme todo el fin de semana, algo dentro de mí me empujó a regresar antes. Una inquietud, una punzada leve en el pecho, como si alguien me estuviera llamando en silencio desde casa. No le dije a nadie que regresaba. Tomé el primer autobús, caminé desde la terminal con mi maleta pequeña y llegué justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las azoteas de mi vecindario. Al acercarme a la entrada noté algo extraño. La puerta de la casa estaba entreabierta. No había ruido, ningún sonido de televisión, ni risas ni música. Solo silencio, un silencio denso. Crucé el umbral y el primer sonido que escuché fue el leve chirrido de un trapo sobre el suelo. Y entonces la vi. Ahí estaba Ana Paula, mi nieta de 9 años, arrodillada en medio de la sala con una cubeta así a su lado y un trapo sucio entre las manos. Llevaba puesta una camiseta vieja que alguna vez fue mía, el cabello suelto, pegado a la cara por el sudor. Cuando me vio se quedó paralizada. No corrió a abrazarme como solía hacerlo cada vez que volvía. Solo me miró con esos ojitos enormes llenos de algo que me rompió por dentro. «Abuelita». «Pensé que ibas a volver el domingo», murmuró bajando la cabeza. Me acerqué a ella, me agaché y le acaricié la mejilla. Estaba caliente no por fiebre, sino por el esfuerzo. Sus rodillas estaban marcadas, sus manos rojas. Era evidente que llevaba horas limpiando. Respiré profundo. No dije nada. No era momento de palabras. La ayudé a levantarse con suavidad. «¿Dónde están tus papás?», pregunté en voz baja. «Se fueron con Rebe a Selva Mágica». «Dijeron que no pueden llevar a todos», respondió conteniendo el llanto. Selva Mágica, el parque favorito de los niños en Guadalajara. Juegos, algodón de azúcar, risas. Y sin embargo, ella, la niña que había criado desde que era un bebé, se había quedado fregando el suelo. Sola. Como castigo. No lloré. No grité. Sentí una presión en el pecho, un dolor sordo, como si algo se me hubiera quebrado por dentro. Recordé tantas noches sin dormir, tantos biberones calentados, tantas canciones de cuna. Recordé cómo la abracé por primera vez cuando su madre murió, al darla a luz. Recordé cómo mi hijo adoptivo, Leandro, me pidió ayuda y cómo, sin dudarlo, la recibí en mis brazos y la amé como si hubiera salido de mí. Pero desde que Mariana apareció en sus vidas, todo cambió. Al principio, fue cordial, incluso dulce. Pero con el tiempo y sobre todo desde el nacimiento de su hija Keki, Rebe Ana Paula se convirtió en una sombra, en una carga. Mariana comenzó a llamarla la otra. Y en más de una ocasión, sin saber que la escuchaba, dijo que no era justo tener que cuidar a una hija que no era suya. Esa noche Ana Paula durmió conmigo. No quise hacerle más preguntas.
Solo la abracé hasta que su respiración se hizo lenta y tranquila. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. Mariana, luego Leandro, luego Mariana otra vez. No respondí. Preparé el desayuno como si nada. Huevos, frijoles, pan caliente. Serví 2 platos. Uno para mí, uno para ella. Nos sentamos juntas. Ella me miró aún con los ojos tristes. Yo le sonreí, y en mi interior tomé una decisión. Ya no iba a permitir que la invisibilizaran. Ya no iba a quedarme callada. Esa niña merecía algo más que migajas. Merecía un hogar, un lugar donde fuera vista, donde fuera amada. Y mientras sorbía mi café en silencio, comencé a planear lo que haría, porque si hay algo que una mujer vieja como yo aprende con los años, es que cuando el corazón te llama, lo sigues, cueste lo que cueste. Después del desayuno salimos juntas a caminar. No era algo que hiciéramos todos los días, pero esa mañana sentí que necesitábamos respirar otro aire, alejarnos por unas horas de esa casa que había dejado de sentirse como hogar. Caminamos despacio por la alameda del barrio. Ana Paula no hablaba mucho, solo observaba a los perros correr a los niños en bicicleta. Cada tanto me apretaba la mano. Yo no la soltaba. Tenía que recuperar esa calma que le habían arrebatado poco a poco, como se arranca una flor de su tallo, sin que nadie lo note. Esa misma tarde, al regresar, encontré sobre la mesa de la cocina una nota escrita por Mariana. Nos quedamos a dormir en casa de mi hermana. Volvemos mañana. No hagas dramas. No decía, ¿cómo estás? Ni gracias por cuidar a Ana Paula. Solo esa frase seca. Como si yo fuera una empleada más, una señora de limpieza que cuida a la niña mientras ellos viven su vida. Pero no iba a responder con rabia. No todavía. Empecé en cambio a hacer lo que siempre supe hacer, observar, callar, anotar. Durante días cada cosa que pasaba la escribí en una libreta pequeña que llevaba en el delantal. No por chisme ni por venganza, sino porque sentía que algo se venía, algo grande, y tenía que estar preparada. Empecé a notar pequeños detalles que antes había dejado pasar, como Mariana daba a Rebe 2 porciones de postre y a Ana Paula ninguna. Como cuando hacían videollamadas con sus amigos, le pedían a Ana Paula que se encerrara en su cuarto para que no se metiera en la cámara. Cómo Leandro, mi propio hijo, se fue apagando como si estuviera atrapado entre su esposa y una culpa que no sabía nombrar. Y Ana Paula, ella solo agachaba la cabeza. Me partía el alma. Cada noche antes de dormir yo le contaba una historia inventada. A veces era una niña que vivía en el bosque con su abuela y hablaba con los pájaros. A veces era una pequeña que un día descubría que su voz podía mover montañas. La miraba mientras se dormía, y en silencio le prometía que la montaña la movería yo. Fue un viernes cuando decidí actuar. Mariana llegó tarde del trabajo. Estaba molesta porque Rebe se había enfermado y tuvo que cancelar su cita de manicura. Entró como una tormenta y al ver que Ana Paula estaba viendo caricaturas, explotó. ¿Qué haces aquí sentada como una inútil? ¿Ya lavaste los platos?, le gritó sin reparo delante de mí. Ana Paula se encogió en el sillón como un pajarito herido. Yo me levanté despacio. Ella ya hizo su tarea, recogió su cuarto y me ayudó a preparar la cena. Le dije sin levantar la voz: «No tienes por qué tratarla así». Mariana me miró como si le hubiera escupido. «Con todo respeto, señora Inés, no es su hija. Usted no tiene derecho a meterse». Ese fue el momento exacto en que sentí que algo dentro de mí se encendía, como una vela que había estado apagada por demasiado tiempo. No respondí. Solo asentí como si le diera la razón.
Pero esa misma noche, cuando todos dormían, fui al armario viejo donde guardaba papeles importantes y saqué la carpeta de custodia, el documento firmado por un juez años atrás, donde constaba que yo tenía la tutela legal de Ana Paula hasta que cumpliera los 18. Ese papel, ese simple papel, era mi escudo. Al día siguiente, fui al DIF y pedí hablar con una trabajadora social. No les conté toda la historia aún, pero les dije que quería solicitar una evaluación del entorno familiar por bienestar infantil. La mujer me miró con sorpresa, luego con atención. Me dio una lista de cosas que debía documentar y un número directo. Me fui a casa con el corazón temblando. No por miedo, sino por decisión. Ese fin de semana, cuando Mariana y Leandro salieron a una boda, por supuesto sin invitar a Ana Paula, aproveché para revisar la casa. En el cuarto de Ana Paula encontré libros rotos, ropa vieja, que ya no le quedaba una lámpara sin foco. En el de Rebe, en cambio, todo era nuevo, juguetes caros, ropa con etiquetas, luces de colores. No era solo preferencia, era desprecio. Y el desprecio es una forma de violencia. Esa noche Ana Paula me abrazó sin decir nada, y yo entendí que no necesitaba palabras para saber que me necesitaba. A la mañana siguiente, Mariana hizo un comentario que terminó de definir mi camino. ¿Sabes qué? Cuando cumplamos 10 años de casados, vamos a mudarnos a la casa de mis papás. Aquí ya no cabemos todos. Fue un todos que no nos incluía. Ni a Ana Paula, ni a mí. Fue ahí cuando supe que el tiempo se había acabado, que tenía que proteger lo que aún me quedaba, lo que la vida me había confiado. Cuando escuché a Mariana decir que pronto se mudarían, no respondí. Solo asentí con la cabeza como si lo hubiera esperado. Pero por dentro sentí que cada palabra suya era un empujón más hacia el abismo donde pensaban arrojarnos. Lo que no sabían era que yo no era de las que se caen sin luchar. Esa misma tarde llamé al número que me dio la trabajadora social. Pedí una visita oficial. Les expliqué que la niña no estaba siendo cuidada de forma equitativa, que había signos claros de abandono emocional, de discriminación dentro del mismo núcleo familiar. La mujer que me atendió se llamaba Elvira, y desde el primer momento me habló con una calidez que me dio confianza. Quedamos en que vendría sin avisar en una semana. Los días siguientes los viví con los ojos bien abiertos y la boca bien cerrada. Todo lo que observaba lo anotaba. Grabé con el celular viejo que escondía en mi delantal los gritos de Mariana. Grabé las veces que le decía a Ana Paula cosas como «no eres mi problema» o «me arruinas el día». También tomé fotos de su cuarto, de los moretones que le salían por estar sentada mucho tiempo fregando del desayuno que a veces no le daban porque ya había comido ayer. La casa se había vuelto un campo minado. Yo caminaba con cuidado fingiendo que no notaba nada, mientras por dentro contaba los días. Leandro, por su parte, estaba cada vez más ausente. Cuando le hablaba de Ana Paula, bajaba la mirada. A veces me preguntaba si él recordaba siquiera que esa niña había sido su salvación una vez. Cuando la madre biológica de Ana Paula murió, Leandro era apenas un muchacho perdido. Fue esa bebé pequeña y frágil la que le dio un motivo para seguir. Y ahora parecía haber borrado todo eso como quien borra un nombre de una pizarra. Una noche, mientras le servía la cena, me atreví a hablarle. «¿Tú crees que Ana Paula se merece esto?», le pregunté sin mirarlo a los ojos. «No es tan simple», mamá me respondió. «Mariana dice que...». «No me interesa lo que diga Mariana», lo interrumpí con firmeza. «Me interesa lo que tú sientes, lo que tú recuerdas». Él no respondió. Solo apartó el plato. Y supe por su silencio
que aún había algo dentro de él, que no estaba del todo muerto. El día de la visita llegó. Era miércoles por la mañana. Mariana había salido temprano al trabajo. Rebe estaba en el kinder. Leandro en la oficina. Solo estábamos Ana Paula y yo. Cuando Elvira tocó la puerta sentí un leve temblor en las manos, pero lo disimulé. La recibí como si fuera una vecina, más le ofrecí café. Le mostré la casa, le conté parte de la historia. Ella ya escuchaba en silencio con una libreta en la mano. Ana Paula la miraba con desconfianza, pero cuando Elvira le sonrió, la niña bajó la guardia. Fueron al patio a hablar solas. Yo me quedé en la cocina rezando en silencio. Al cabo de 20 minutos, Elvira volvió con los ojos ligeramente húmedos. Me tomó la mano. «Gracias por no callar, doña Inés», me dijo. «Vamos a hacer lo necesario». Esa misma tarde me llamó. Me informó que abrirían un expediente, que el DIF haría visitas regulares y que debíamos prepararnos para una evaluación completa del entorno familiar. Esa noche Mariana llegó de mal humor. Algo en su oficina no había salido como esperaba. Al ver a Ana Paula jugando con un rompecabezas, estalló. «¿Cuántas veces te he dicho que no uses la sala?» «No es tuya», gritó con una furia que me erizó la piel. No me contuve. «Es tan suya como de cualquiera», dije levantándome despacio. Mariana me miró con los ojos llenos de veneno. «Tú ya no mandas aquí, viejita. Y no olvides que en esta casa te damos techo por lástima». Algo en mí se quebró. Ya no era solo por Ana Paula. Era por mí. Por todas las veces que callé, por todo lo que había permitido. Me acerqué a ella y con una calma que ni yo sabía que tenía le dije: «Esta casa la compré yo, Mariana. Está a mi nombre. Cada ladrillo, cada mueble. Y si tú piensas que puedo seguir permitiendo esto, estás muy equivocada». Ella se burló. Río. «¿Y qué vas a hacer, Ter?» «Correrme. Quitarnos a Rebe», no le respondí. «Pero sí voy a recuperar a Ana Paula. Porque esa niña es más mi hija que tuya. Porque yo sí la veo. Porque yo sí la abrazo. Porque yo sí la escucho cuando llora por las noches y nadie más la oye». Mariana me empujó levemente con el hombro al al pasar. Subió las escaleras gritando improperios. Yo no dije nada. Solo fui a mi cuarto, saqué la carpeta azul donde estaban todos los documentos y llamé a Elvira. «Estoy lista», le dije. «Hagámoslo». Al día siguiente comencé el trámite para solicitar la custodia definitiva de Ana Paula. Y esta vez no iba a detenerme. 3 días después de que firmé la solicitud para la custodia definitiva, llegó la notificación oficial del Tribunal Familiar. La recibí en casa con el sobre blanco y el sello del juzgado estampado en rojo. Lo guardé con cuidado en mi bolso y esperé el momento. Sabía que Mariana no se lo tomaría bien. No imaginaba cuánto. Fue un viernes por la tarde. Mariana llegó con Rebe dormida en brazos de mal humor porque la niña que había tenido fiebre. Y ella, según decía, tuvo que cancelar su cita con el estilista. Leandro venía detrás mirando el celular sin levantar la vista siquiera para saludar. Cuando se sentaron a cenar esperé a que cada uno tuviera su plato frente a sí. Entonces, sin levantar la voz, coloqué el sobre en medio de la mesa. «Esto es para ustedes», dije, «del juzgado». Mariana lo abrió con desdén. Al principio no entendió. Luego sus ojos se agrandaron. La leí con los labios. Custodia, revisión del entorno, denuncia formal. Se levantó de golpe. «¿Qué clase de estupidez es esta?», gritó empujando la silla hacia atrás. «¿Tú nos denunciaste? ¿A nosotros? Después de todo lo que hicimos por ti».
Por mí pregunté sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. Me hicieron sentir como una carga. Pero eso lo aguanto. Lo que no voy a permitir es que traten a Ana Paula como si no existiera. Ella no es invisible. Ella no es su sirvienta. Ella es una niña. Una niña Mariana. Mariana se reía, pero era una risa vacía, casi desesperada. Tú estás loca. Esto no va a pasar. Yo tengo derechos. Soy la esposa legal. Leandro miraba el documento como si fuera una bomba a punto de estallar. Pero no decía nada. No se atrevía. Como siempre. Esa noche el silencio en la casa era tan denso que hasta el reloj parecía sonar más fuerte. Ana Paula no dijo nada. Pero cuando la fui a acostar la encontré sentada en la oscuridad abrazando una muñeca vieja que le había regalado años atrás. ¿Te van a llevar lejos de mí?, preguntó en un hilo de voz. Me arrodillé junto a su cama y la abracé tan fuerte que sentí cómo su cuerpecito temblaba contra el mío. Nunca le susurré. Nunca más te voy a soltar. Al día siguiente en la escuela pasó algo que me confirmó que el mundo no está lleno solo de indiferencia. La maestra de Ana Paula, la señorita Elodia, me pidió hablar al final del día. Nos sentamos en una banca bajo la sombra. Disculpe que le diga esto, doña Inés empezó con una mirada honesta, pero la niña no es la misma. Ha bajado mucho en sus notas. A veces se queda dormida en clase. Y hay días en que se le ve apagada, como si no quisiera estar. Lo sé, respondí. Y por primera vez se lo conté a alguien fuera de casa. Toda la historia. La muerte de la madre de Ana Paula. El abandono emocional. La discriminación en su propia casa. La denuncia. La maestra no dijo nada por un momento. Solo me tomó la mano. Gracias por hablar, dijo por fin. La mayoría de los niños no tienen a alguien que los defienda. Ana Paula tiene suerte. Me prometió que levantaría un informe pedagógico que se sumaría al expediente. Salí de esa escuela con una mezcla de cansancio y esperanza, como si por fin alguien más estuviera viendo lo mismo que yo veía. Esa noche Mariana hizo algo que no esperaba. Entró a mi cuarto sin tocar, con los ojos desorbitados. ¿Qué quieres realmente?, me preguntó, pero no con rabia. Con miedo. ¿Quieres que Ana Paula se quede contigo? ¿Que la críes como si fuera tuya? ¿Otra vez? No es cuestión de querer, le respondí. Es cuestión de deber. Tú no la ves, Mariana. Tú no la conoces. Ni siquiera sabes qué le gusta, qué sueña, qué teme. No es competencia. No es venganza. Es justicia. Mariana se fue sin decir nada más. Por primera vez, no discutió. Al día siguiente, Ana Paula se me acercó con un dibujo. Era una casa, 2 figuras de la mano, unas flores, un perro y al fondo un sol gigante. ¿Quiénes son?, le pregunté. Tú y yo, respondió. Y esa es la casa donde vamos a vivir cuando todo se arregle. Me costó no llorar. Pero en mi pecho por primera vez en años sentí algo parecido a la paz. Porque entendí que no estaba sola. Que Ana Paula también luchaba. A su manera. Con dibujos, con silencios, con ternura. Pero luchaba. Y juntas íbamos a ganar. Los días siguientes fueron un torbellino. Las visitas del DIF se hicieron más frecuentes. Una mujer distinta a Elvira, llamada Rocío, comenzó a venir cada 2 días para observar el ambiente de la casa. Tomaba nota de todo: la forma en que hablábamos, los espacios que usábamos, cómo se alimentaba Ana Paula. Mariana intentaba aparentar normalidad, pero su ira hervía justo debajo de la superficie. La veía tensarse cada vez que Rocío entraba a la sala, o cuando le preguntaban a Ana Paula cómo se sentía.
La niña respondía con pocas palabras, casi susurrando, como si temiera que decir la verdad la hiciera perder lo poco que le quedaba. Leandro, por su parte, estaba cada vez más ausente. Dormía y en el sofá comía en silencio. Y cuando Mariana intentaba hablar con él, la conversación acababa en gritos. Pero no se iba. No intervenía. Solo se hundía. Un martes por la mañana, Mariana apareció con una carpeta gruesa bajo el brazo. Era su contraataque. Había contratado a un abogado. Uno caro. Uno de esos que se anuncian en televisión prometiendo defender lo que es tuyo. Me lanzó la carpeta sobre la mesa de la cocina. «Prepárate», dijo con la voz dura. «Esto va en serio». «Siempre fue en serio», le respondí sin levantar la vista. «Tú estás jugando con fuego, Inés. No sabes con quién te estás metiendo». «Sí sé», le dije finalmente mirándola a los ojos. «Me estoy metiendo con una mujer que no supo amar a una niña que solo pedía ser vista». Mariana no respondió. Salió dando un portazo que hizo vibrar los vidrios. Esa noche Ana Paula tuvo una pesadilla. Gritó en sueños. Lloró como si estuviera cayendo por un barranco. Me desperté de inmediato y la encontré empapada en sudor, abrazada a su almohada. «No me dejes con ella, por favor», repetía entre sollozos. «No me dejes, abuelita». Me la llevé a mi cama y me quedé despierta toda la noche, acariciándole el cabello, recordándome que no había tiempo para dudas ni para miedos. Esa misma semana recibí una notificación del abogado de Mariana. En el documento se me acusaba de manipulación emocional, de influir negativamente en la niña, de interferir con el rol parental de Mariana y Leandro. Al principio me dio risa, después rabia, luego tristeza. No por mí, por Ana Paula, por el hecho de que su existencia estuviera siendo reducida a un papel legal, a un argumento en una disputa que jamás debió haber existido. Fui a ver a Nelly, a Elvira. Le mostré la carta. Ella me escuchó en silencio, luego suspiró. «Esto se está complicando», dijo. «Pero no es imposible. Tienes que prepararte para la audiencia. Tienes que demostrar no solo que la amas, sino que puedes protegerla, darle un entorno seguro». «Lo haré», le aseguré. «Haré lo que sea». Pasaron los días. Yo seguía anotando, grabando, documentando todo. Pero un domingo por la tarde ocurrió algo que lo cambió todo. Mariana estaba de mal humor. Había discutido con su madre por teléfono. Leandro no estaba. Ana Paula había derramado accidentalmente un vaso de agua sobre la mesa mientras hacíamos tarea. Mariana, sin pensar, sin medir, le arrojó el cuaderno por la cabeza. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente para que la niña soltara un grito. No fue el grito de dolor lo que me rompió. Fue el silencio después. La forma en que se quedó quieta, sin llorar, sin moverse, como si ya no esperara consuelo, como si pensara que lo merecía. Fue ahí donde todo dentro de mí explotó. Me levanté, tomé a Ana Paula entre mis brazos y me la llevé. No dije una palabra. No escuché los gritos de Mariana. No miré atrás. Salí de la casa con lo puesto. Caminé 4 cuadras hasta la casa de mi vecina Gloria, una mujer que conocía desde hacía años. Golpeé la puerta como si mi vida dependiera de ello. «Necesito ayuda», le dije cuando abrió. Ella no preguntó. Nos dejó entrar. Esa noche dormimos en un cuarto de visitas en una cama dura pero cálida. Ana Paula se abrazó a mí como si fuera su escudo. Yo no dormí. Llamé al DIF al amanecer. Les conté todo. Mandaron una unidad a la casa de Gloria que a las pocas horas. Tomaron testimonio. Revisaron a Ana Paula.
Fotografías. Preguntas. Más fotografías. Después me dijeron que podía quedarme con ella temporalmente hasta que el juez decidiera. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ana Paula rió. Fue apenas un instante mientras preparábamos chocolate caliente en la cocina de Gloria. Se manchó la nariz con crema batida y yo le hice cosquillas. Rió como una niña, como lo que es. Y yo supe en lo más profundo de mi ser que esa risa breve, limpia y libre, valía todo. Las noches sin dormir, las peleas, las denuncias, todo. A la mañana siguiente, Gloria me acompañó al juzgado. Llevé todas las pruebas, las grabaciones, las fotos, los informes de la maestra Elodia, el testimonio de Elvira y sobre todo el dibujo de Ana Paula, la casa, el sol, el perro, ella y yo. El juez era un hombre mayor con rostro cansado pero ojos atentos. Escuchó en silencio. Revisó cada documento, me miró, como si pudiera leerme por dentro. ¿Está usted segura de que puede asumir esta responsabilidad? Señora Inés, me preguntó finalmente. No estoy segura de muchas cosas, le respondí. Pero de una sí esta niña merece algo mejor que el olvido. Merece ser vista. Merece ser amada. Y si eso significa empezar de nuevo a mi edad, lo haré con gusto. El juez asintió. No dijo nada más. Solo pidió una evaluación final y fijó una nueva fecha para dictar sentencia. Salí del juzgado temblando, pero en paz, porque había dicho la verdad, toda la verdad. Y pase lo que pase, ya no había vuelta atrás. El día de la audiencia llegó antes de lo que esperaba. Durante las semanas previas, Ana Paula y yo habíamos vivido con la tía Gloria en un cuarto sencillo con muebles antiguos y un balcón diminuto que daba a un árbol de jacaranda. Cada tarde nos sentábamos juntas a ver cómo caían las flores lilas, como lluvia suave mientras yo le leía cuentos o le ayudaba con la tarea. En ese pequeño espacio, la niña comenzó a respirar diferente. No del pecho como quien vive tensa, sino del vientre como quien empieza a confiar. La noche antes del juicio no dormimos. Yo la miraba mientras dormía acariciándole el cabello y pensaba en todo lo que habíamos vivido. No sabía si el juez nos daría la razón, pero sí sabía que ya no podíamos volver atrás. La sala del juzgado era fría, iluminada con tubos fluorescentes que hacían que todo se viera más gris. Mariana llegó de la mano del abogado impecablemente vestida con una carpeta en la mano y la cara dura como el mármol. Leandro llegó después solo ojeroso, con la camisa mal planchada y los ojos llenos de algo que no supe nombrar. Yo llevaba mi blusa azul, la que siempre usaba para cosas importantes. Ana Paula iba tomada de mi mano con un vestido amarillo pálido que ella misma había elegido. Nos sentamos en el lado izquierdo de la sala. Mariana y su abogado en el derecho. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Su voz era grave, pausada, como quien sabe que cada palabra que dice pesa. Estamos aquí para determinar el bienestar y futuro inmediato de la menor Ana Paula Morales, comenzó. Lo primero fue escuchar a las partes. Mariana tomó la palabra. Dijo que Ana Paula era conflictiva, que interfería con la armonía de su hogar, que yo como abuela estaba creando división y caos. Su abogado presentó algunas fotos donde yo aparecía interviniendo en momentos privados. Yo respiré hondo. Esperé. Luego fue mi turno. No hablé con rabia. Hablé con el corazón. Relaté cada cosa. Desde el día en que volví temprano y encontré a Ana Paula fregando sola hasta la noche, en que le lanzaron un cuaderno por derramar agua. Mostré las grabaciones, los dibujos, los informes.
Hablé de cómo una niña había dejado de reír y cómo en una cocina prestada había vuelto allí a hacerlo. El juez escuchaba. Tomaba notas. No me interrumpió. Luego pidió que Ana Paula hablara. Yo sentí que se me detenía el corazón, pero la niña se levantó sin que yo tuviera que decírselo. Caminó hasta el estrado con los pies pequeños pero firmes. El juez le habló con dulzura. «¿Cómo te sientes, Ana Paula?», le preguntó. Ella lo miró. Pensó. «A veces triste, pero cuando estoy con mi abuela me siento segura. ¿Qué cosas te hacen sentir insegura que no me quieran? Que me digan que soy problema. Que me escondan cuando llegan visitas. ¿Tienes miedo de algo?». Ella dudó un segundo. Luego dijo, «De volver a esa casa. Porque ahí no soy yo. Ahí me vuelvo invisible». Hubo un silencio largo. Uno de esos silencios que duelen más que un grito. Mariana intentó intervenir, pero el juez la calló con un gesto. Luego pidió que Leandro hablara. Él se levantó lento con la mirada perdida. Se aclaró la garganta. «Yo fallé», dijo casi sin voz. «Fallé como padre, como hijo. Y como hombre. Permití cosas que jamás debí permitir. Me alejé. Me escondí detrás del trabajo. No sé si merezco su perdón. Pero quiero que mi hija esté bien. Y eso solo puede pasar si está con mi madre». Mariana se volteó hacia él furiosa. «¿Qué dices?», gritó. «¿La vas a dejar ganar?». Leandro bajó la cabeza. No respondió. El juez pidió silencio. Luego miró los documentos. Cerró su expediente. Y dijo, antes de dar un fallo, «Necesito que la menor pase por una evaluación psicológica oficial. No es por desconfianza, sino porque quiero entender a fondo lo que ella necesita». En ese momento sentí una mezcla de alivio y angustia. No era una decisión final, pero era un paso más. Salimos del juzgado con un aire distinto. Ana Paula me apretaba la mano con fuerza. Mariana salió por otra puerta. Leandro se quedó solo en una banca con la mirada perdida. Yo lo miré desde lejos. No sentí rencor, solo tristeza, porque su silencio había costado demasiado. Esa noche Ana Paula me preguntó si habíamos ganado. Yo le respondí que aún no, pero que ya nadie podía hacer visible, que ahora por fin alguien la estaba viendo. Y eso en este mundo ya era una forma de victoria. Las semanas que siguieron a la audiencia fueron las más largas de mi vida. No dormíamos bien. Ana Paula se despertaba en medio de la noche, preguntando si ya sabían qué iba a pasar. Yo solo la abrazaba, le daba un vaso de agua y le decía lo mismo de siempre. «Todo va a estar bien, mi niña. Pase lo que pase, no estás sola». Pero dentro de mí, la ansiedad se acumulaba como ceniza en el pecho. El juez había ordenado una evaluación psicológica a fondo. Una mujer joven llamada Estefanía comenzó a visitar hasta Ana Paula 3 veces por semana. Jugaban, conversaban, dibujaban. Al principio Ana Paula estaba cerrada, pero poco a poco fue confiando. Una tarde, mientras yo preparaba sopa, la escuché decirle: «Cuando estoy con mi abuela me siento como un árbol, fuerte por dentro, aunque afuera me sienta chiquita». Esa frase me hizo detener el cuchillo con el que picaba zanahorias. Me apoyé en la mesa y por primera vez en días dejé que se me cayeran las lágrimas. No de tristeza, de admiración, de orgullo. Porque esa niña había vivido el abandono, la indiferencia, la violencia invisible. Y aún así, florecía. Una noche Ana Paula tuvo un sueño extraño. Me lo contó al despertar. Soñé que yo era una mariposa. Volaba por un bosque y buscaba mi casa. Volaba y volaba, pero nadie me veía. Hasta que encontré una flor azul.
Me acosté ahí. Y entonces tú saliste del suelo, como si fueras una raíz que me abrazaba. Me desperté feliz. Guardé silencio. Me limité a besarle la frente. Pero ese día decidí algo que venía pensando desde hacía tiempo. Fui al banco. Revisé mis ahorros. Luego busqué los papeles de la casa vieja, la que había heredado de mi padre en el pueblo donde nací. Era una propiedad modesta sin electricidad, con muros gruesos y un árbol de guamúchil en el centro del patio. Nadie vivía ahí desde hacía años. Pero era mía. Y era tiempo de convertirla en algo más. Contacté a un abogado distinto. Le pedí que hiciera una donación anticipada a nombre de Ana Paula, con la condición de que cuando cumpliera la mayoría de edad, esa propiedad sería suya, con toda la documentación en regla. Le expliqué que pase lo que pase con la custodia, yo quería que ella supiera que en este mundo hay un lugar que lleva su nombre. Un pedazo de tierra que la reconoce, que la espera. El abogado me miró en silencio, luego me dijo: «No es común lo que está aquí hace todo, señora. Tampoco lo es criar a una hija 2 veces en una vida», le respondí. El día siguiente, mientras Ana Paula coloreaba en la sala, me senté junto a ella. «¿Te gustaría tener una casa donde plantar árboles?», le pregunté. «Con árboles de verdad, sí. Árboles grandes, de esos que dan sombra y te dejan trepar. ¿Para qué? Para que tengas tu propio bosque. Para que puedas volver a él cuando quieras recordar que siempre fuiste libre». Me miró como si no entendiera del todo, pero luego sonrió y me abrazó. La señora Estefanía me llamó unos días después. Me pidió una reunión privada. Cuando nos vimos, llevaba en la mano un folder grueso, lleno de dibujos, notas, observaciones. Doña Inés me dijo con voz suave: «Ana Paula tiene heridas, profundas, pero también tiene una capacidad inmensa de resiliencia. Ha creado un mundo interior donde se protege. Usted ha sido ese mundo». «¿Y eso es bueno o malo?», le pregunté, temiendo la respuesta. «Es lo más valioso que he visto en mucho tiempo. El informe será favorable. Y no solo eso. Recomendaré acompañamiento emocional a largo plazo, pero siempre cerca de usted». Salí de esa reunión con las piernas temblando. Caminé hasta una placita y me senté en una banca de piedra. Miré a los niños jugar, a los abuelos leyendo el periódico. Y me pregunté, ¿cuántas mujeres como yo habrán tenido que pelear así por un lugar para su nieta? ¿Cuántas veces en este país lo invisible pesa más que lo visible? Cerré los ojos. Respiré hondo. Y me prometí a mí misma que si el juez no me daba la razón, no bajaría los brazos. Buscaría otro camino, otro hogar, otro juez. Porque Ana Paula ya no era una causa. Era mi verdad, mi historia, mi legado. Esa noche le conté un secreto, algo que nunca antes había dicho. Cuando yo tenía 8 años, mi madre me dejó con mi abuela. Se fue y no volvió. Por eso, cuando tú llegaste a mis brazos, yo supe que no podía repetirse esa historia, que esta vez alguien tenía que quedarse. Ella me miró sin decir nada, pero me tomó la mano y la apretó tan fuerte que sentí que se me curaban todas las heridas que nunca conté. Al día siguiente recibimos una llamada. La sentencia se dictaría en 2 días. No dije nada. Solo la miré y supe que pasara lo que pasara, ya habíamos ganado algo que ningún juez podía quitar la certeza de habernos elegido. El día de la sentencia llegó como una marea lenta. No corríamos. No hablábamos más de la cuenta. Ana Paula se vistió sola. Eligió el vestido celeste con flores pequeñas, el mismo que usó el día de su primera presentación en la escuela, cuando tenía 5 años.
Me pidió que le hiciera 2 trenzas. Yo lo hice sin apuro, sintiendo cómo sus mechones finos se deslizaban entre mis dedos como cintas de agua. Al llegar al juzgado el silencio pesaba. Mariana no hablaba. Su abogado hojeaba papeles. Leandro estaba allí, pero no con ellos. Estaba sentado en una banca aparte solo con la mirada clavada en el suelo. Ana Paula me apretaba la mano. Yo podía sentir el latido rápido de su corazón en los dedos. El juez entró y nos pidió que tomáramos asiento. Estaba más serio que otras veces. Tal vez porque sabía lo que estaba en juego. No era solo un papel legal, sino el futuro emocional de una niña. Después de revisar los documentos, escuchar los testimonios, leer los informes psicológicos y evaluar la historia familiar, dijo con tono grave: «Este tribunal ha tomado una decisión». Mariana cruzó los brazos. Yo contuve el aliento. La custodia total de Ana Paula Morales será entregada a su abuela doña Inés Aguirre, con efecto inmediato. Se reconoce su rol continuo como figura protectora y afectiva, y se considera que el entorno ofrecido por ella es el más estable para el desarrollo integral de la menor. Ana Paula no entendió al principio. Me miró confundida. Yo solo le sonreí con los ojos húmedos. «Nos vamos a casa», susurró. «Sí, mi amor. Nos vamos a casa». Mariana se levantó de golpe. Su abogado intentó calmarla, pero ella lo empujó. Caminó hacia mí. Contenta ahora, me dijo con veneno en la voz. «Te saliste con la tuya. Robaste lo único que era mío». Yo no respondí. Ana Paula se escondió detrás de mí. «No la robé», dije con calma. «La vi cuando tú la ignorabas. La abracé cuando tú la empujabas. La escuché cuando tú le cerraste la puerta. Y ahora ella eligió quedarse conmigo». Mariana me escupió al suelo y se fue. No la volví a ver. Pensé que ahí terminaría todo. Pero no fue así. Antes de salir de la sala, Leandro se acercó. Caminaba como si le pesara el cuerpo entero. Me miró. Miró a su hija. Y luego me habló con voz baja, ronca. «¿Puedo decirle algo?», preguntó dirigiéndose al juez. El juez dudó un momento. Luego asintió. «Solo si es breve». Leandro se arrodilló frente a Mapula Sapula. Ella lo miraba con ojos tensos, duros. No lo había llamado papá en semanas. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», le dijo. «Que estuve ausente, que me escondí cuando más me necesitabas. Pero quiero que sepas algo, yo también fui un niño abandonado. Me pasé la vida tratando de que no se notara. Pero tú me hiciste sentir que podía ser padre. El problema es que nunca supe cómo. Hice daño. Dejé que otros lo hicieran. Y eso es lo que más me pesa». Ana Paula no dijo nada. Solo lo miró. Unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin hablar, metió la mano en su bolso y sacó un dibujo. Se lo entregó. Era el mismo de la casita con el sol y el perro. Pero esta vez había un árbol más. Grande. En una esquina. Con raíces enormes. Leandro lo miró y lloró. Lloró como no había llorado nunca. No por culpa, sino por el dolor de haber entendido tarde. El juez nos permitió salir. Al cruzar la puerta sentí que el mundo había cambiado. No por la sentencia, sino por la forma en que Ana Paula me miró como si supiera al fin que estaba a salvo. Caminamos bajo el sol de la tarde. Las calles parecían distintas, más anchas, más claras. Fuimos directo a la casa de tía Gloria. Nos esperaba con tamales y agua de horchata. Ana Paula se quitó los zapatos, corrió por el pasillo y gritó: «Soy libre», todos reímos. Esa noche, cuando la acosté, me pidió que le contara una historia. No de hadas ni princesas.
sino mía. Cuéntame cómo eras tú cuando tenías mi edad, me dijo. Me quedé un segundo en silencio. Luego le conté todo. Cómo me escondía bajo la mesa cuando escuchaba gritos. Cómo robaba pan del horno para no pasar hambre. Cómo soñaba con un jardín lleno de perros y risas, pero solo tenía silencio. Y entonces crecí y le dije, «Y tú llegaste, y me convertiste en eso que siempre quise ser, una mujer que cuida, una mujer que se queda». Ella me abrazó, y esa noche dormimos juntas. No por miedo, sino por amor. 3 días después volvimos al pueblo, al terreno viejo de mi padre. Ana Paula bajó del coche y corrió hacia el árbol de guamúchil. «Este va a ser mi árbol», gritó. «Entonces plántale algo a sus pies», le dije, «para que sepa que lo elegiste tú». Ella sacó un frasco pequeño de tierra que había traído del parque donde solíamos ir. La vació a los pies del árbol. Luego sonrió. «Ahora sí», dijo, «esta es mi casa». Y en ese instante supe que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Las semanas siguientes a la sentencia fueron como salir de un túnel oscuro y caminar bajo el sol, con los ojos aún cerrados. Dolía mirar, dolía avanzar, pero también era un alivio sentir el calor en la piel. Dejamos la casa de la tía Gloria con un abrazo largo y una promesa de volver cada mes, con pan de pueblo. El terreno en el pueblo nos esperaba con sus paredes viejas y su olor a tierra mojada. La casa no era más que una estructura de adobe con tejas rotas y ventanas sin vidrio. Pero para Ana Paula era un castillo. Pasaba horas explorando cada rincón, buscando tesoros, dibujando planos de lo que sería su cuarto y el jardín. Yo la observaba desde la mesa hamaca, mientras tejía con hilos de colores que guardaba desde hacía años. Lo primero que hicimos fue limpiar el patio. Quitamos hierbas, recogimos ramas, sacudimos el polvo de las paredes. El árbol de guamúchil, en el centro del terreno, parecía más grande de lo que recordaba. Su sombra era redonda, fresca como un abrazo. Cada tarde Ana Paula leía bajo ese árbol y algunas noches me pedía que le contara historias de mi infancia. Al principio evité contarle la verdad. Le hablaba de los juegos con mis primas, de los paseos al río. Pero un día, mientras cenábamos frijoles con tortillas calientes, me miró y me dijo, «Abuelita, ¿tú fuiste feliz aquí cuando eras niña?» Me quedé en silencio. Luego respondí con la verdad. «No, no lo fui. Me dejaron aquí. Me sentí sola. Pero ahora estoy feliz, porque regresé contigo. Y eso lo cambia todo». Ana Paula me sonrió. Me abrazó por la cintura y me dijo al oído, «Yo también estoy feliz. Y ya no me siento invisible». Poco a poco comenzamos a integrarnos al pueblo. Al principio la gente nos miraba con curiosidad. Yo llevaba décadas sin volver. Pero hubo una mujer que me reconoció apenas me vio. Se llamaba Doña Ofelia. Era panadera y había sido amiga de mi madre. Me abrazó con fuerza. «Inesita, eres tú. Estás igualita a tu madre», me dijo. «¿Y esta princesa?» Mi nieta, respondí con orgullo. «Se llama Ana Paula». Ofelia nos invitó a su panadería. Nos ofreció pan de elote y chocolate caliente. Nos preguntó qué hacíamos allí. Le conté la historia sin adornos. La muerte de la madre de Ana Paula. El abandono. La lucha en la ciudad. La custodia. El regreso. Ella me miró largo rato. Luego dijo, «Este pueblo te falló cuando eras niña, Inés. Pero esta vez no lo hará. Si necesitas algo, cuenta conmigo».
Y así fue como sin pedirlo comenzamos a construir una red. Don Ernesto el carpintero se ofreció a arreglar las puertas. Los muchachos de la secundaria vinieron a pintar los muros, a cambio de que Ana Paula les prestara sus cuentos para leer. Las mujeres del mercado nos enseñaron a hacer mermeladas. El pueblo que alguna vez me dio la espalda ahora nos daba techo, manos, tiempo. Ana Paula empezó a florecer. Se despertaba temprano, escribía cuentos, recolectaba flores, hablaba con los perros del barrio como si fueran viejos conocidos. Un día me dijo: «Quiero tener una biblioteca aquí, chiquita, con cuentos para otros niños que también se sienten solos». Sentí un nudo en la garganta. «Entonces, la haremos», le respondí. «Una biblioteca debajo del guamúchil, donde los cuentos crezcan como ramas». Comenzamos con una caja de madera donde guardábamos los libros que teníamos. Luego la maestra Elodia, sí la misma que fue testigo en el juicio, nos mandó una caja entera desde Guadalajara con dedicatorias escritas por sus alumnos. En una de ellas decía: «Para la niña que se convirtió en luz cuando otros la quisieron apagar». Yo lloré al leerla. Ana Paula la pegó en la pared como si fuera un trofeo. Así fue como poco a poco la casa vieja se convirtió en un hogar. No uno perfecto. A veces llovía dentro, a veces no había señal. Pero era nuestro, era vivido, era sembrado. Una tarde, mientras recogíamos mangos en la casa de una vecina, Ana Paula me miró con los ojos brillantes y me dijo: «¿Sabes qué me gustaría hacer cuando sea grande? Que cuidar a otras niñas como tú me cuidaste a mí». Me detuve. Sentí como el aire se detenía en mis pulmones. «¿Y cómo te cuidé?», le pregunté. Ella respondió sin dudar: «Me creíste, me escuchaste, me esperaste y me elegiste». No supe qué decir. Solo la abracé. Largos minutos. Ahí, bajo el cielo abierto entre mangos y mosquitos, entendí que el ciclo se había roto. Que una historia de abandono no tiene por qué repetirse. Que el amor, cuando se siembra con paciencia, puede cambiar la raíz de cualquier árbol torcido. Y esa noche, al escribir en mi libreta, apunté una sola frase. Hoy mi nieta me enseñó que el futuro también se puede heredar. El calor en el pueblo era suave esa semana. No el calor seco y duro de marzo, sino uno más amable, como si el sol hubiera aprendido a acariciar. Ana Paula pasaba las tardes bajo el guamúchil, con otros 3 niños del barrio. Les leía cuentos con una entonación que me recordaba a mi madre, cuando aún cantaba boleros por las noches. Uno de esos niños, Ernesto, era nuevo en la colonia. Callado, flaco como un espárrago, con los ojos siempre mirando al suelo. Al parecer sus padres se habían separado y lo habían dejado con su abuela. Ana Paula se acercó a él sin esfuerzo. Le prestó su cuaderno, le ofreció una piedra como asiento y comenzó a leerle El Principito. «¿Por qué lees eso?», le pregunté una noche. «Porque se trata de alguien que viene de otro planeta, como yo, como él». Pasaron los días y el grupo creció. De 3 pasaron a 6, luego a 10. Un domingo Ana Paula se me acercó con una propuesta. «¿Puedo hacer un cartel y pegarlo en la tiendita de don Rubén? Quiero invitar a más niños a la biblioteca del guamúchil». Le dije que sí. No solo porque me parecía una idea hermosa, sino porque vi en sus ojos esa chispa que solo aparece cuando uno hace algo que realmente lo mueve por dentro. Pasó toda la tarde dibujando y escribiendo. El cartel decía: «Te invito a leer conmigo. Sábados a las 4 p.m. Trae tu historia o tu silencio. Aquí todos caben». Lo firmó Ana P. y el árbol. Me reí.
Luego me emocioné. Esa semana fue la más activa que habíamos tenido. Ella organizó los libros por temas, hizo tarjetas de préstamo, preparó galletas de avena con pasas. Yo solo ayudé cuando me lo pedía. Me obligué a dar un paso atrás, a dejar que ella ocupara su espacio sin mi sombra. Llegó el sábado. El primer sábado oficial de la biblioteca del Guamúchil. Ana Paula estaba lista con su vestido azul y su mochila llena de cuentos. A las 4 en punto había 11 niños sentados en semicírculo. Yo los miraba desde la ventana con el corazón hecho nudo. Ana Paula comenzó a leer. Pero apenas había dicho 2 frases cuando una niña del fondo levantó la mano. ¿Tú por qué crees que puedes ser maestra? No eres nadie. Eres solo una niña. El silencio fue brutal. Todos los niños miraron a Paula. Yo me levanté por instinto, pero me detuve en seco. Quería salir defenderla, callar a esa niña grosera. Pero algo me dijo que no era mi turno. Ana Paula tragó saliva. Cerró el libro. Respiró hondo. Y dijo con voz clara: yo no soy maestra. Pero sí sé escuchar. Y sé leer. Y sé lo que se siente no tener dónde estar. Si tú quieres leer, puedes quedarte. Si no, también puedes irte. La niña se quedó callada. No se movió. Pero bajó la cabeza. Ana Paula volvió a solo abrir el libro y siguió leyendo. Esta vez con más fuerza. Yo lloré en silencio detrás de la cortina. No por tristeza, sino por orgullo. Porque mi nieta, la que un día se escondía detrás de mí, ahora sabía pararse sola. Al día siguiente la niña que la había cuestionado volvió. Traía un libro en la mano. Se sentó en la misma piedra y no dijo nada. Ana Paula le ofreció una galleta. No hablaron, pero compartieron. Y eso en el mundo de los niños es más valioso que 1000 palabras. Esa noche Ana Paula escribió algo en su libreta. Me lo leyó antes de dormir. Hoy alguien me dijo que no soy nadie. Pero yo creo que sí soy. Soy la que lee, la que escucha, la que hace que otros se queden. La abracé. Le dije que estaba orgullosa. Pero ella solo respondió: estoy orgullosa de mí también. Y esa fue la lección. Que no basta con que otros te crean. Uno también tiene que creerse. Con el paso de los días la biblioteca creció. Llegaron libros donados por una profesora jubilada. Don Ernesto construyó un estante nuevo. Un joven del pueblo ofreció clases de dibujo una vez por semana. Yo cocinaba panecitos. Los sábados se convirtieron en una fiesta pequeña sin globos, pero con esperanza. En medio de todo ese movimiento me di cuenta de que ya no necesitaba controlar nada. Que la vida había comenzado a moverse sola. Que Ana Paula no era más mi causa. Era mi compañera. Un día, mientras regábamos el jardín, me dijo: cuando sea grande quiero tener hijos, pero solo si puedo cuidarlos como tú me cuidaste a mí. No supe qué decir. Solo le di la regadera y le señalé una planta seca. Empieza por esa, le dije. Y ella sonrió, y lo entendió todo. Un domingo cualquiera, mientras barríamos hojas secas en el patio, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté por impulso sin imaginar lo que iba a escuchar. Mamá, soy yo. Leandro. Me quedé quieta. El palo de escoba se me resbaló entre los dedos. Él siguió hablando con una voz que no escuchaba desde hacía meses. No te llamo para discutir. No quiero abrir heridas, solo quiero saber si puedo ver a Ana Paula. Una vez. Solo una. No quiero derechos ni explicaciones. Solo despedirme como no supe hacerlo. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza inesperada. No por él,
por ella, por lo que significaría volver a mirarlo a los ojos. Eso no lo decido, yo le respondí. Ella tiene 11 años. Tiene voz. Y yo la escucho. Leandro guardó silencio unos segundos. Luego dijo con la voz quebrada: «Estaré en la plaza del pueblo este domingo a las 5, si ella quiere». Y colgó. Esa noche no dormí bien. Le di vueltas al asunto una y otra vez. ¿Estaba bien exponerla otra vez al pasado? ¿Valía la pena abrir una puerta que ya habíamos cerrado? Al día siguiente se lo conté. Ana Paula estaba sentada en el corredor leyendo un cuento. Cuando escuchó el nombre de su padre, cerró el libro con cuidado. No preguntó por qué llamaba. Solo me miró y dijo: «¿Y tú qué piensas?». «No importa lo que yo piense», le respondí. «Yo no soy tú. Yo fui una niña abandonada por mi madre. Me quedé esperando toda la vida una explicación que nunca llegó. Tú tienes la oportunidad de no quedarte con dudas, pero no tienes que ir si no lo sientes».